Queridos hermanos, buenas noches. Los saludo con la paz del Señor. Alegra mi corazón estar nuevamente reunidos con esta hermosa comunidad cristiana de Jesús, Hijo del Altísimo. Alabo y bendigo al Señor por este momento en el que compartiremos la palabra de nuestro Padre Celestial. Una palabra que va a ser de gran enseñanza para cada uno de nosotros. Estoy seguro de que nos vamos a dar cuenta de cosas muy importantes para nuestro crecimiento espiritual, para hacer la voluntad del Padre y para glorificar su nombre. Queridos hermanos, yo los invito a este momento, nos unamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, que consagremos este momento de compartir la palabra de manera especial a nuestro Padre Celestial por darnos libertad y de poder expresar su palabra, su evangelio, de poder aprender y de poder practicarlo. Yo te invito, querido hermano, querida hermana, que cierres tus ojos, si deseas agachas la cabeza, en una posición de humildad en la presencia de nuestro Padre Celestial. Y digámosle: Padre amado, te damos gracias por nuestra vida. Venimos a tu presencia, Señor, a adorarte, a bendecirte, a glorificar tu nombre. Eres tú nuestro Dios y te damos gracias por eso. Eres tú quien nos permite acercarnos a tus pies y te damos gracias por eso. Eres tú, Señor, el que derrama salvación por gracia sobre cada uno de nosotros y te damos gracias por eso. Eres tú, Padre bendito, el que perdona nuestros pecados, el que tiene grande misericordia, el que es lento para la ira, y te damos gracias por eso. Bendecimos tu nombre, Padre. Esta noche venimos a tus pies también para entregarte nuestra voluntad y que tu voluntad prevalezca sobre nuestras vidas. Queremos, Señor, sujetarnos a ti. Queremos, Padre, que tú gobiernes nuestras vidas, nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, porque escuchas nuestro clamor. Amén. Queridos hermanos, esta noche tenemos una palabra maravillosa que compartir y titula: Oremos y que todo sea para la gloria de Dios. Pues así nos invita el Evangelio esta noche y el libro Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, justo dice estas tres palabras: orad sin cesar. Orad sin cesar. Queridos hermanos, queridas hermanas, creo que desde que tenemos uso de razón, ¿verdad?, sabemos que debemos orar. Nos han enseñado que debemos orar en todo tiempo. Hemos aprendido que debemos orar sin cesar. Y muchos hemos escuchado sobre la oración. Sabemos que nos entusiasmamos en nuestras oraciones, como así también tenemos tiempo donde nos enfriamos y dejamos de orar. También casi en toda prédica tocamos el tema de la oración, ¿verdad? Y sabemos también que orar es acercarnos a Dios para comunicarnos con Él. Y ahora quiero que cada uno de nosotros, queridos hermanos, nos analicemos y respondamos estas preguntas. Voy a hacer preguntas de manera personal, en primera persona, y quiero que tú te hagas estas preguntas. ¿Cuál es mi motivación para orar? ¿Cuál es mi motivación para orar? ¿Por qué busco orar? Toma en cuenta estas preguntas, querido hermano, querida hermana. ¿Cuál es mi motivación para orar? ¿Por qué busco orar? ¿Qué es lo que más hablo con Dios en mis oraciones? ¿Qué quiero obtener
de mis oraciones? ¿Qué te motiva? ¿Qué buscas? ¿Qué es de lo que más hablas con Dios? ¿Qué quieres obtener? Tal vez buscas sanidad para alguna enfermedad. Tal vez oras para que no te enfermes de COVID en esta pandemia. Tal vez oras por tu trabajo, tal vez para recibir un trabajo, tal vez para mantenerte en tu trabajo. Tal vez que te vaya bien en los estudios, que tus notas sean buenas. Tal vez oras porque pides provisión para cubrir tus obligaciones. Tal vez pides que si estás involucrado en un juicio necesitas que salga eso a tu favor. Tal vez oras por tus hijos, pidiendo que conozcan al Señor. Tal vez tienes hijos rebeldes y pides que sean más calmados. O tal vez, si eres casado, si eres casada, oras por tu esposo, pides que, si es inconverso, conozca al Señor. Te estoy dando una serie de ejemplos que pueden ser muy válidos en tu motivación para orar, querido hermano, querida hermana, en tu búsqueda de tu oración, en lo que más conversas con Dios. Tal vez estás pidiendo una casa, tal vez estás pidiendo un carro, tal vez una necesidad especial que te lleva a ponerte de rodillas y elevar tu voz a los oídos del Padre. Por ahí tienes un plan, por ahí tienes un proyecto de vida contigo, con tu familia, y pides confirmación de parte de Dios, pides dirección de parte de Dios. ¿Qué es, hermano? ¿Qué es, hermana, lo que te lleva a tener un momento de oración? Tal vez es tu angustia, tal vez tu estrés, tal vez algún sufrimiento. Quiero decirte algo, querido hermano, querida hermana. Orar por todo esto que tal vez he mencionado y tal vez algunas cosas que tú mismo o tú misma has identificado, no está mal, no está mal. Pero esta noche vamos a aprender un poco más sobre la oración. Primero, cuando la palabra oración aparece en el Antiguo Testamento, esta está originalmente en hebreo y es la palabra tefilá y tiene dos significados, significado de intercesión y significado de súplica, intercesión y súplica. Y esta misma palabra, oración, cuando la encontramos en el Nuevo Testamento, esta está en griego y se la pronuncia proseukomai, y que también tiene dos significados. Es adoración y es súplica. Ten en cuenta esto. En el Nuevo Testamento, oración significa adoración y súplica. Y debe llamarnos la atención cómo en el Antiguo Testamento, antes que Cristo se revelara sobre la tierra, este significado solo está compuesto por súplica e intercesión, donde las personas tenían el concepto de acercarse a Dios para pedir por ellos o por los demás. Pero en el Nuevo Testamento, queridos, ya una vez revelado Cristo, el sentido cambia. Y ahora ya conociendo la promesa de vida eterna con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ya nuestra oración pasa a una segunda dimensión donde conserva el significado de súplica como medio para pedir a Dios. Pero se nos revela que orar es adorar a Dios. Entonces, queridos hermanos, enfoquemos este concepto en lo siguiente: adoración y súplica. Oración, ¿qué es? Es adoración y súplica. Pues la adoración incluye nuestra alabanza a nuestro Padre, el buscar su rostro, el escuchar su propósito, el conocer su voluntad.
Eso es adorarlo a nuestro Padre. Y la súplica, pues es aquel momento en nuestra oración en la cual confesamos nuestros pecados, en el cual nos arrepentimos y en el cual pedimos lo que necesitamos o intercedemos por otros. Queridos hermanos, nosotros nos llamamos imitadores de Jesús, ¿verdad? Y esta noche quiero que aprendamos de manera más profunda los detalles que debemos tomar en cuenta sobre el momento de nuestra oración, porque estudiaremos por qué oraba Jesús, cómo oraba Jesús y qué recibía Jesús por causa de la oración. Es fácil advertir que en la vida de nuestro Jesús, la oración era fundamental en su vida pública, en todo tipo de circunstancias. Por ejemplo, después de sanar a un leproso, la gente lo buscaba, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba, dice la palabra. En otras ocasiones, mientras sus discípulos iban en la barca, luego de despedir a la multitud, él fue al monte a orar, dice la Biblia. Asimismo, en la última cena, oró al Padre delante de sus discípulos. Y en los minutos antes de su arresto, en medio de su angustia, también oró en Getsemaní. Y hay muchos más ejemplos de momentos de oración de Jesús. Pero, ¿qué motivaba a nuestro Señor a la oración? Las mismas preguntas que nos hemos hecho al principio, hagámosla para nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál habrá sido la motivación de Jesucristo para orar? ¿Por qué Jesucristo buscaba orar? ¿Qué es lo que más hablaba Jesucristo con Dios en sus oraciones? ¿Qué quería obtener Jesucristo con sus oraciones? Si Jesucristo era Dios, ¿qué necesidad había de orar? ¿Qué razones tenía Jesús para la práctica de la oración? Queridos, vamos a compartir 3 razones que nos ayudarán a entender la vida de oración de Jesús. Y esa vida de oración de Jesús la vamos a traer a nuestra vida para la gloria de nuestro Padre Celestial. Queridos, pon atento tu corazón, pon atento tu entendimiento. ¿Saben qué, queridos? Jesucristo disfrutaba la comunión con el Padre. Amaba ese momento de intimidad con su papá. La motivación que llevaba a Jesús a orar era buscar a su Padre, era buscar a su papá y entrar en comunión con Él. Jesucristo se apasionaba buscando de comunicarse con papá. La noche antes de ser entregado, mientras compartía con sus discípulos en el aposento alto, Jesús oró al Padre en presencia de ellos diciendo: porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Porque me has amado. Queridos, desde esta declaración entendemos que aún antes de la creación había entre el Padre y el Hijo una relación de amor y de disfrute mutuo. El Padre gozaba con el Hijo y el Hijo se gozaba con el Padre. Por eso, no es de sorprendernos, queridos, que Jesús tomara tiempo a solas para la oración con Dios. El amor que hay entre ambos fue un vínculo indisoluble y ni siquiera fue interrumpido por el ministerio terrenal de Jesucristo aquí en la tierra. Por eso es necesario, queridos, decir que Jesús oraba porque disfrutaba de la comunión de su Padre. Amaba el conversar con su Padre. Él buscaba los momentos apasionadamente de hablar con su papá. Tal vez de regocijarse en su seno, en sus brazos, en su pecho y expresarle que lo amaba y escuchar también la voz de su Padre que le comunicaba su voluntad, que lo acariciaba, que lo amaba. Jesús conocía la voluntad del Padre. Y en su paso por la tierra, en cada milagro, queridos, el propósito era glorificar al Padre para salvación de la humanidad. Por esto, no haría nada en nombre propio. Jesucristo no hizo nada en nombre propio. Caminó siempre en los negocios de su papá. Hizo la voluntad del Padre.
Queridos hermanos, el secreto está en ser uno con el Padre para entender su voluntad. Si buscamos apasionados esa comunión con el Padre, escucha bien esto, si buscamos apasionados esa comunión con el Padre y oramos buscando la voluntad de Él, el resultado de nuestras oraciones nunca traerá frustración, sino paz y bendición. Gloria a Dios, aleluya. Este tipo de oración hecha con entendimiento, queridos, forma nuestro carácter y glorifica a Dios mismo, puesto que el fruto, los resultados, lo que yo voy a obtener como consecuencia, no puede ser lo que queremos, sino lo que el Padre quiere, lo que el Padre espera. Y esto es lo mejor, porque conocemos que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Jesucristo iba de ciudad en ciudad, haciendo milagros, predicando el evangelio, solo porque en la intimidad con el Padre conocía su voluntad y obedecía las órdenes y direcciones de su papá. Queridos, Jesucristo era hijo de Dios. Yo te quiero preguntar, ¿no eres tú también hijo o hija de Dios? ¿Verdad? ¿Acaso el Padre no quiere revelarnos su voluntad? ¿Acaso el Padre no quiere tener intimidad contigo para acariciarnos, para revelarnos su voluntad, para decirnos cuál es su propósito y para decirnos qué es lo que debemos hacer? ¿Acaso este momento de nuestra oración no es de gran importancia? Que busquemos orar porque amamos a nuestro Padre y queremos tener un momento especial de adoración junto a Él, a sus pies, inclinados, adorando al único Dios. Gloria a Dios, Padre bendito. ¿Verdad? Esto es lo que buscaba Jesucristo cuando oraba. Esto es lo que Él buscaba en aquellos momentos de gran intimidad con su papá. ¿Por qué tú y yo no podemos también apasionarnos por ese momento de ir a ser acariciados por el Padre Celestial? ¿Por qué ese momento de oración que nosotros tenemos no es la búsqueda del rostro del Padre? No es la búsqueda de escuchar los latidos del corazón de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué ese momento de oración no es la búsqueda de la caricia suave sobre nuestro rostro de nuestro Papá amado? ¿Por qué en nuestra oración no es la búsqueda de esa intimidad en el regazo de nuestro Papá que nos quiere acariciar, que nos quiere apretar con sus brazos y escucharle decir que nos ama y que tiene un propósito en tu vida y que quiere que hagas lo siguiente? Y ahí te lanza su voluntad y ahí te comunica lo que tienes que hacer. ¿Acaso este no es un momento que nosotros debemos buscar en aquel momento que nos hincamos y abrimos nuestro corazón a nuestro Padre, adorándole en espíritu y verdad? Ese es el momento que nuestro Padre espera, que nuestro papá, que nuestro Abba quiere de ti y de mí como sus hijos amados, como sus hijitos amados, que nos acerquemos a su presencia para acariciar desde sus pies y abrazarlo en ese momento de gran intimidad que es nuestra oración. Queridos hermanos, este es un gran momento que debemos buscar cuando encontramos el momento de orar. Y eso es lo que buscaba Jesús, ser acariciado por su Padre, por su papá.
Esto es lo que buscaba Jesús. Escuchar la dirección de su papá en la misión que él tenía aquí en la tierra. Queridos, Jesucristo en su humanidad dependía de su papá. La Biblia también nos muestra que Jesús tuvo experiencias que pertenecen a la parte humana. El apóstol Juan en su primera carta se encarga de enfatizar que nuestro Señor no solo vino como Dios, sino que también ha venido en carne. Y en virtud de su humanidad participó de las aflicciones, de las miserias y necesidades del ser humano. Por eso era absolutamente dependiente del Padre. Su sostenimiento, su provisión, su protección venían de Él. El único que lo podía entender en su angustia y socorrerlo en su necesidad era su Padre. Su oración era una evidencia que dependía de la ayuda divina. Por eso el escritor de Hebreos dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos 5:7. Queridos, a partir de aquí podemos concluir que Jesús también oraba con súplica, porque como hombre dependía de su papá. Jesús en muchos momentos desnudó su corazón frente a su papá. Jesús se hizo hombre y vivió como hombre, sin dejar de ser Dios. Pero aún así no utilizó poderes sobrenaturales para librarse de los efectos del sufrimiento y de la muerte. No por ser Dios no sufrió. Al venir como hombre, vivió como hombre para enseñarnos a vivir y vencer como hombres. Y por esto nos dejó ver que en sus emociones había angustia y sufrimiento, y en medio de su oración se lo dijo al Padre. El Padre conocía el corazón del Hijo. Escucha esto, el Padre conoce el corazón del Hijo. Pero aún así, el Hijo desnudó su corazón ante Él y ante todos quienes le observaban. Pareciera que algunas veces nos olvidamos de que Dios todo lo sabe. Nos olvidamos de que Dios todo lo conoce y nos presentamos ante Él como si no nos conociera. Así también, queridos hermanos, nosotros debemos atrevernos, así como Jesús en ese momento de oración también suplicaba a su Padre. Así también Él nos enseña que nosotros debemos atrevernos a vaciar nuestro corazón. Saquemos todo lo que tenemos en aquel momento de súplica a nuestro papá. Si hay dolor, si hay angustia, si hay desesperación, mencionémoselos al Padre. Digámosle cómo nos sentimos. No perdamos de vista que Él es nuestro papá y nosotros sus hijitos. Queridos hermanos, es el momento de la súplica en tu oración. Jesucristo también suplicó a su papá. Jesucristo adoró a su papá. Dos partes importantísimas dentro de nuestro momento de oración. Y pues Jesucristo quiso enseñarnos esos momentos de intimidad que Él tuvo con nuestro papá. Él nos dio ejemplo de vida, porque ese ejemplo de vida agrada al Padre. Cristo es nuestro ejemplo de obediencia perfecta y de una vida que agrada a Dios. Él es nuestro ejemplo supremo de santidad, de piedad, de pureza. El apóstol Pedro dijo que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2:21, queridos hermanos. Y en ese mismo contexto decía que cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente.
Lo que el apóstol destacaba era que la actitud que Jesús tenía de encomendarse a Dios es una virtud para imitar, en especial cuando sufrimos. Además, otro apóstol dijo en un sentido parecido: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Queridos, esto quiere decir que la vida de Jesús, incluyendo la vida de oración, es el ejemplo de una vida que agrada al Padre. Él es nuestro modelo y nosotros lo debemos imitar, porque somos imitadores de Jesús. Nuestro Señor no se limitó a ordenarnos a orar, sino que también Él mismo fue un ejemplo en su oración. Aunque la vida de oración de Jesús, queridos, nos queda como un modelo, las razones de adoración, las razones de súplica, son también aspectos de nuestra comunión con Dios que debemos tener en cuenta. No nos olvidemos que a través del sacrificio de Cristo ahora tenemos entrada libre al lugar santísimo, queridos. Y podemos disfrutar de su presencia y asimismo acercarnos confiadamente, dice la palabra, para buscar que le adoremos y para buscar su ayuda y su socorro. Mejor dicho, queridos hermanos, tenemos el privilegio de disfrutar del amor del Padre y podemos depender de Él en todo momento. Tal como hizo Jesús, la oración nos provee ocasión para la adoración y para la súplica. Pero todo lo que hacía Jesús era para la gloria del Padre. Importantísimo esto, queridos hermanos. Todo lo que hacía Jesús era para la gloria del Padre. Ejemplo para nosotros. Entonces, cuando entramos en oración, ¿realmente buscamos adorarle a Dios? ¿Buscamos con nuestras súplicas y peticiones la gloria del Padre? Queridos hermanos, tengamos cuidado con esto, porque somos muy pedigüeños. Y nos hemos acostumbrado a pasarnos por alto el momento de la adoración a nuestro papá y de la intimidad de la oración para conocer la voluntad del Padre. Parte importantísima, queridos, de ese momento de intimidad. Nos hemos acostumbrado que el momento más importante de nuestra oración es pedirle a Dios y que colme nuestras necesidades. Hermanos, creo firmemente que el momento más importante es el de la adoración, porque es ahí donde conocemos la voluntad del Padre, es ahí donde conocemos su propósito, es ahí donde sentimos la misma caricia de nuestro papá. Es ahí donde nuestras súplicas y peticiones Él ya las conoce antes que salgan de nuestra boca. Y al revelarnos su voluntad, entenderemos y conoceremos que nuestras peticiones están tomadas en cuenta por parte de Dios. Gloria a Dios. No puedes quedarte sin dar un gloria a Dios, queridos. Un aleluya a nuestro Padre Celestial. Porque antes que hablemos, Él ya sabe lo que necesitamos. Pero Él está queriendo ese momento de intimidad. Él está queriendo apapachar a su hijito, a su hijita. Él está queriendo abrazarte. Él está queriendo susurrarte al oído. Él está queriendo revelarte lo que Él quiere que tú hagas. Él está queriendo encaminarte al mejor plan, al mejor proyecto que Él tiene, porque el tuyo es imperfecto. Queridos, gloria a Dios. Momentos de nuestra oración. Esos son puntos importantísimos de nuestra oración en nuestra intimidad con nuestro Padre. En aquel lugar, en aquel cuarto de guerra, en aquel lugar íntimo, en aquel lugar donde tú cierras la puerta y eres tú con Dios. Pero ahora también vamos a hablar de la oración en público.
Dice el Evangelio de Juan 11, 41 y 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Queridos, es el momento que Jesucristo ora para que Lázaro reviva y salga. ¿Cuántas veces, querido hermano, querida hermana, cuántas veces te has visto en un escenario donde estás en público con personas cristianas o por ahí con personas no cristianas y has sentido un deseo enorme de orar, pero te inundó el temor, te inundó la vergüenza, te llenaste de inseguridad y optaste por no orar? Sí, los cristianos, la mayoría, queridos, por no decir todos, pasamos por esto en algún momento. No nos sentimos con la confianza suficiente de hacerlo. Tenemos la ocasión de orar por un enfermo, por un accidentado, por alguien que requiere restauración y no nos sentimos seguros y preferimos llamar al pastor para que sea él el que ore. Es muy probable que nos invada, queridos, un sentimiento de que si oro por un milagro, Dios no me respalde y podré exponerme a la vergüenza. Es que si oro, ¿qué van a decir? Si oro delante de estas personas, ¿qué van a pensar? Si oro aquí delante de mi jefe, ¿qué pensará mi jefe? ¿Qué dirán mis familiares? Mis tíos que tanto critican a los cristianos, mis primos que tanto hablan para los cristianitos. ¿Qué dirán mis amigos? Quizás si oro seré motivo de burla, o quizás pueda tener dificultades en mi trabajo, o quizás me van a mirar raro. Querido hermano, no tengas temor de orar en público. Debes saber que muchos cristianos se sostienen en sus puestos de trabajo porque sus jefes los han escuchado orar. Han escuchado de nuestro Dios y han visto que somos íntegros, han visto que somos responsables, han notado en nosotros honestidad. Y sus empresas, queridos, son bendecidas a causa de nuestras oraciones y de nuestro servicio. Y aunque digan ellos ser ateos, o se aferren a su religiosidad tradicional, o murmuren con sus bocas, queridos, ellos en el fondo de su corazón aguardan ese momento de conocer a nuestro Dios, al Dios verdadero. Gloria a Dios. Iglesia, comunidad, congregación, escucha, abre tu corazón. Por eso estamos aprendiendo a conocer la voluntad del Padre por medio de la oración, a conocer el propósito de nuestra vida en cada instante y circunstancia, como aquella intimidad que Jesús tuvo con el Padre. Esa misma intimidad es la que debemos buscar. Esa misma intimidad de Jesús con su papá es la que nosotros debemos imitar. Entonces, cuando nosotros oremos y busquemos la adoración y busquemos la intimidad de un hijo con su padre, de un hijo con su papá, iremos conociendo la voluntad del Padre en cada circunstancia que vivimos. Escucharemos las órdenes del Padre para ser realizadas y las haremos en obediencia. Y veremos, queridos hermanos, suceder los milagros y el respaldo de Dios en cada osadía de oración que hagamos por alguien. Hay que ser osados, hay que ser atrevidos y valientes. Debemos ejercitar nuestra fe, queridos, entrando en oración de intimidad con nuestro Padre Celestial para conocer su voluntad en los momentos de adoración de nuestra oración. Jesús hizo en público esta oración para que Lázaro reviviera. A ver, imaginemos esa situación. Jesús oró con esa seguridad porque conocía a su papá. Él era uno, Jesucristo era uno con el Padre y tenían un plan. Los dos se habían comunicado en la intimidad y había un plan.
Jesús conocía la voluntad del Padre y sabía que Lázaro iba a resucitar. ¿Por qué sabía? Porque su Padre ya se lo reveló. Dice Juan 11, 21 al 23. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y en Juan 11, 39 y 40 dice: dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué verás? La gloria de Dios, queridos. ¿Por qué? Porque Jesucristo conocía la voluntad de su Padre. ¡Aleluya! Querido hermano, querida hermana, conoce la voluntad del Padre en la intimidad de tu oración y atrévete a orar en público, en la empresa, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos, con tu familia, con tus amigos, donde te lleve Dios. Sé osado y ora en público y Dios traerá recompensa en público para tu vida. ¿Por qué? Porque has estado en un momento de intimidad y el Señor también te ha dicho: yo te llevaré allá, vas a orar por esta persona y la voy a sanar porque te estoy revelando mi voluntad. Gloria a Dios. Queridos hermanos, muchas de nuestras oraciones son solo súplicas. Nos hemos acostumbrado a ser pedigüeños. Solo nos podemos de rodillas para quejarnos, para arrepentirnos, para pedir perdón y para pedir por nuestras necesidades. Nuestra oración se ha reducido solamente a la súplica. No es que esté mal, queridos hermanos, pero tu oración está incompleta. De alguna manera muestran nuestras peticiones nuestro egoísmo, porque nuestro Padre quiere que le adoremos y más quiere revelarnos su voluntad. Él ya sabe lo que necesitamos, Él ya sabe de todo lo que le vas a pedir, pero Él quiere adoración en ese momento de intimidad con papá, con Abba Padre. Sé uno con el Padre y descubre su voluntad. El cielo te responderá y tendrás paz en tu corazón para decir: no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre amado. En Juan 5:19 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Gloria a Dios. Escucha esta palabra de revelación, querido hermano, querida hermana. Escucha lo que dice Juan 5:30. Palabras de Jesús: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Oremos, hermanos. Oremos y que todo sea para la gloria de Dios. Ahora, a partir de ahora, queridos, aquel momento de doblar nuestras rodillas y acercarnos a los pies de nuestro Padre Celestial. Has aprendido, hemos aprendido, de que hay un momento de adoración, hay un momento de intimidad, hay un momento de pasión, hay un momento de amor puro con nuestro Padre, con nuestro papá, con papito, porque Él nos quiere acariciar, porque Él nos quiere expresar su amor más tierno en ese momento.
Porque Él en ese momento quiere revelarnos secretos. Porque Él en esos momentos quiere susurrarnos al oído y hablarnos de sus planes, de su voluntad. Él en esos momentos quiere avisarnos para qué quiere que seamos sus herramientas. Él quiere comunicarnos que vamos a hacer milagros a aquel lugar que Él nos va a llevar, que vamos a ser usados por su poder. Él nos va a revelar secretos para que su gracia, para que su poder sean manifestados. Ahora cuando vayas a tu lugar de guerra, a tu cuarto de guerra, a tu lugar de intimidad, cuando cierres la puerta y pongas tus rodillas abajo, busca abrazar a papá. Busca sentir su corazón. Busca su rostro. Escucha su susurro. Siente sus caricias. Alábalo. Adóralo. Es el momento también en el que podemos acariciarlo. Abracémoslo y también digámosle que lo amamos, que lo amamos. Digámosle: papá, te amo papá, con todo mi corazón te amo, con todas mis fuerzas te amo. Con toda mi mente te amo. Con todo mi ser, Abba Padre, te amo. Te amo. Te amo. Papá amado, te amo. Él ya conoce lo que necesitas. Él ya conoce tus peticiones. Él ya conoce tus necesidades. Ábrele tu corazón y exprésale tus sentimientos. Llora si tienes que llorar, pero habla con Él. Abre tu boca y habla con Él. Exprésale tu angustia, tu tristeza, tu frustración si las tienes. Exprésale tu alegría, tu gozo, tu felicidad, tu agradecimiento si los estás sintiendo. Exprésale tus peticiones para que queden subrayadas en su oído. Aunque ya las conoce, Él quiere que las mencionemos. Pero cuando Él te haya revelado su voluntad, ya vas a entender que todas tus peticiones estaban en los planes de nuestro papá. Ora de esta manera porque fue la manera que Cristo oraba con su papá aquí en la tierra. Querido hermano, querida hermana, Dios te bendiga. Dios nos ha revelado una palabra maravillosa esta noche. Dios bendiga a esta comunidad. Amén. Rey, que mi vida sea para ti la melodía que te gusta oír, como
como perfume que te gusta sentir. Yo quiero ser lo que esperas de mí y llenarte de placer, amando reír. Ven a descansar en mí. No tengo nada para pedir, solo quiero que te quedes aquí.